Domínguez. ¿Y por qué? ¿Por qué lo vamos a hacer? Pues porque, mirando a futuro inmediato, mañana mismo, gobierno y sindicatos van a firmar un importante acuerdo para el empleo público. Habrá una tasa de reposición del, atención, 100% en sanidad, educación y justicia. Varias patas de banco, insisto, de lo que entendemos por un país desarrollado. Y se van a aplicar además medidas para intentar reducir la temporalidad en estos sectores. Vamos a analizar ahora ese texto, sus repercusiones, si me apuran ustedes su letra un poquito más pequeña, con el presidente de uno de los sindicatos con mayor representación en este colectivo, el de la función pública, el de los funcionarios, el CESIF, el Centro o la Central Sindical Independiente de Funcionarios. Su máximo responsable es Miguel Borra. Miguel, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Compromiso para una tasa de reposición del 100% en sanidad, justicia y educación. Bueno, porque lo firman es porque están satisfechos, claro. Hombre, mañana a la 1:30 vamos a firmar este documento con el ministro. No solamente es el hecho de la tasa de reposición que ya conseguimos en el año 2016, que para los sectores esenciales hubiera esa tasa de reposición, y lo que realmente quiere decir es, bueno, cubrir todas las vacantes que se nos jubilan de nuestros médicos o de nuestros jueces o de nuestros docentes, sino que lo que hemos conseguido también es que se reconozca algo que llevábamos denunciando desde CESIF años, y es que hay una tasa de temporalidad que era insostenible en la administración pública. Ha tenido que venir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace unos cuantos meses pues a sacarnos los colores de que era insostenible esa tasa de temporalidad que teníamos en las administraciones, y que nos llevaba, por ejemplo, a que en el sector de sanidad hubiera una tasa de interinidad superior al 30%, incluso si ahondamos en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Canarias, pues esa tasa de temporalidad llegaba al 45%. Lo mismo nos pasaba en educación o lo mismo nos pasaba en justicia. Y lo que hemos conseguido es que el gobierno dé la opción de reducir esa tasa de temporalidad hasta 250.000 plazas en esos sectores esenciales que usted muy bien ha señalado podrán ser convocadas en los próximos 3 años. ¿Esperan que esa tasa de reposición pueda, a no mucho tardar, extenderse a otros ámbitos del empleo público? Estoy pensando, por ejemplo, en la Administración General del Estado. ¿A cuáles? ¿Dónde van a fijar a partir de ahora desde el CESIF, señor Borra, sus prioridades? Bueno, en la Administración General del Estado también hemos conseguido no solamente ese 100% en algunos ámbitos que ahora mismo les señalo, sino también que sean convocadas esas plazas, pues porque hay problemas que todos los ciudadanos están viendo. Todos los servicios de atención al ciudadano van a estar dentro de esa consideración de servicios esenciales. Por ejemplo, el Servicio de Empleo Público, la Seguridad Social, el Inserso, las oficinas del DNI, las comisarías de policía, que en estos momentos se ven obligados en las grandes ciudades, por ejemplo Madrid, a dar cita para el DNI o para el pasaporte a más de 2 meses, porque están faltando funcionarios para atender a esos ciudadanos. Resulta que tenemos la mejor infraestructura tecnológica que se puede tener, que somos capaces de dar el DNI en el acto, y sin embargo no teníamos funcionarios para atender a esos ciudadanos. Y los ciudadanos lo que tienen que saber es que realmente estamos pidiendo estabilidad en el empleo, pero que esa estabilidad en el empleo es para que el médico que le está atendiendo, el policía que está patrullando o el juez que está haciendo su trabajo, pues hombre, que tenga la opción de conseguir no estar dependiendo de unos contratos durante años y años. Donde no hay acuerdo, sin embargo, es en cuanto a salarios. El gobierno ha aprobado un aumento del 1%, mientras que ustedes, CESIF, están reclamando que ese aumento sea al menos equivalente al aumento del coste de la vida. ¿Ve margen usted para que haya acuerdo en el futuro? ¿Cree que podrían desencallarse las negociaciones para obtener nuevos compromisos del gobierno en este territorio, en este sentido, en la cuestión de masa salarial? Este año 2017 indudablemente no va a haber acuerdo. La propuesta del Gobierno va a ser una subida del 1% que nosotros consideramos a todas luces insuficientes. La crisis ha hecho sufrir a muchísimos colectivos y a muchísimos españoles, pero uno de los colectivos que también hemos sufrido han sido los empleados públicos, y nosotros lo que le hemos reclamado al Gobierno es un acuerdo de legislatura que nos permita recuperar las condiciones laborales que teníamos previas al recorte del gobierno socialista del señor Zapatero. Es decir, y creemos que somos bastante razonables, le hemos pedido que en 3 años, es decir, acabar en el 2020 y acabemos cobrando lo mismo que estábamos cobrando en el 2010. O sea que razonables estábamos siendo, y lo que nos hemos encontrado pues es que este año 2017 pues nuevamente va a ser un año que vamos a perder capacidad adquisitiva, pues porque nuestra subida desde luego no se va a aproximar ni por mucho a una cifra que nos permitiera empezar a recuperar. Sabemos que también hay otros estratos sociales
que también han sufrido muchísimo con la crisis, pero indudablemente nosotros los empleados públicos y nuestra obligación como organización sindical, básicamente de empleados públicos, que es defender a todos estos colectivos que están trabajando al servicio de la sociedad, pues nos parece que en este caso el gobierno en este año 2017 pues ha sido una oferta demasiado pobre. Pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando. El 2018, según nos ha transmitido Función Pública y el propio gobierno, y los datos macroeconómicos ahí están, pues puede ser que podamos tener más disponibilidad, y vamos a seguir trabajando pues para que el sueldo de nuestros empleados públicos, pues bueno, pues que se sitúe. Señor Borras, recuérdeme el dato de este colectivo que usted tantas veces ha mentado en esta pequeña entrevista, el colectivo del funcionario público, aquel que trabaja para los demás, médicos, bomberos, policía, administrativos, ¿por qué no? ¿Cuántos son? 2.500.000. Registro Central de Personal de las Administraciones Públicas, Instituto Nacional de Estadística, y ahí venimos por edades, por sexos, por categorías, por grupos de trabajo, es decir, se puede consultar el número de trabajadores que estamos en las instituciones sanitarias, el número de docentes no universitarios, de docentes universitarios, etcétera. Hasta tal grado de segmentación llega que hace unas semanas, no llega a 2 semanas, nosotros dábamos el dato de que había menos de 1.300 personas de menos de 30 años en la Administración General del Estado. Sí, recuerdo esa noticia, sí. Y lo contamos. Efectivamente, para denunciar la escasa juventud que teníamos en nuestras administraciones frente a más de 120 y tantos mil que había de personas de más de 50 años. Es decir, los que somos empleados públicos estamos con nombres y apellidos en el Registro Central de Personal. Lamentablemente no puedo decir lo mismo de las decenas de miles de asesores que tienen los partidos políticos, no puedo decir lo mismo de los altos cargos que están pululando en ayuntamientos, en comunidades autónomas, etcétera, y que sí que le puedo garantizar que cualquiera de estas personas gana más que un médico o gana más que un catedrático de universidad. Estamos en tiempo de tertulia económica y al menos uno de nuestros tertulianos, se llama Carlos Cuesta, quiere hacerle, señor Borra, una pregunta. Supongo que ningún inconveniente, ¿verdad? En absoluto. Muy buenas noches, don Carlos. ¿Qué tal, don Miguel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Solo una pregunta, porque dabas el dato y fíjate, estaba mirando de hecho la estadística del propio registro, ¿no? De la evolución del personal al servicio de las administraciones públicas, del mismo dato que estabas dando. La cifra es inferior a 2,5 millones en enero de 2006, en enero de 2007, en enero de 2008, en enero de 2013, en enero de 2014, en enero de 2015, en enero de 2016. Es decir, España ha estado muy habituada a estar por debajo de esa cifra, que en estos momentos estamos por encima. ¿Qué explicación se puede dar para que realmente necesitemos una tasa de reposición de ese estilo, teniendo en cuenta que los servicios están más tecnologizados, es decir, que se supone que deberíamos poder dar más servicio con menos gente, y teniendo en cuenta además que en estos momentos no hay más población, sino que hay menos? No debería ser un argumento, lo digo porque si en otros sectores, especialmente el privado, tal, se están haciendo determinados sacrificios, ¿no debería ir el sacrificio totalmente compaginado, el del sector público y el del sector privado, Miguel? Bueno, en primer lugar decir que esta oferta pública que estamos hablando en ningún caso implica un incremento de efectivos, un incremento de gasto de capítulo 1, porque lo que se va a hacer es sustituir empleo en estos momentos temporal por empleo fijo. Sí, pero digo que vamos a estar por encima de los 2,5 millones, según el dato que tú has dado. En segundo lugar, nosotros estamos en la media de los países europeos, es decir, estamos en los mismos niveles, por ejemplo, que Alemania, y desde luego muy por debajo de Francia. Y luego hay que tener en cuenta que el trabajo que se hace en la administración pública es un trabajo que es intensivo en mano de obra, es decir, en la sanidad se puede incrementar la tecnología todo lo que se pueda, pero indudablemente siempre detrás de esa tecnología va a haber médicos, va a haber enfermeras, va a haber celadores, va a haber cocineros, etcétera. Lo mismo nos pasa en la docencia, que son los dos grandes sectores en los que estamos trabajando. Es decir, la docencia, sí, podemos tener todos los adelantos que queramos, pero indudablemente en todas las aulas debe haber un profesor, tiene que haber apoyos, etcétera, etcétera. Que tenemos que avanzar y que sí que hay algunos ámbitos de la administración que con las nuevas tecnologías, en el acuerdo que vamos a firmar mañana, vamos a firmar también avanzar en la administración digital. Indudablemente tenemos que trabajar para hacer al ciudadano las cosas más sencillas. Pero yo lo que sí que me gustaría señalar es que una cosa somos los empleados públicos, esas personas que se ha superado un proceso en igualdad, mérito, capacidad, publicidad, y luego hay otra pléyade de figuras, sigue habiendo miles de empresas, miles de fundaciones, miles de organismos que indudablemente cobran también del erario público, que yo entiendo que perfectamente al ciudadano normal
pues le pueden confundir, pero claro, ¿una administración tiene que hacer sanidad? Seguramente todos estamos de acuerdo que sí, pero ¿una administración tiene que tener una empresa que se dedique a extraer, por ejemplo, sal en minas de cielo abierto? ¿O tiene que tener una administración, una empresa pública que se dedique a construir colegios públicos? Como si en este país no hubiera empresas privadas que lo pudieran hacer fantásticamente. Es decir, nosotros apostamos desde CSIC porque ni un empleado público más de lo necesario, ni uno menos de lo imprescindible para dar el servicio. Y estamos dispuestos, por supuesto, a trabajar con la Administración para establecer un plan de recursos humanos que nos permita tener los médicos necesarios, los maestros, los policías, los jueces, los fiscales, en fin, esa larga etcétera de profesiones que estamos al servicio de los ciudadanos. Les tengo que confesar públicamente que esta entrevista se me está yendo un poquito de las manos desde el punto de vista puramente de tiempo, ¿eh? Así que, como quiera, como quiera que Rosa y Paco quieran hacer un par de preguntas, una a cada uno de ellos, os pido brevedad, y a usted también, señor Borra, si es tan amable. Bueno, pues muy breve. Buenas noches, señor Borra. Buenas noches. Una cosilla. Seguramente esta ofensiva de convertir empleo interino en empleo indefinido no habría tenido estas cifras, no habría tenido lugar de no haber sido por la sentencia europea que obligaba a conceder algún tipo de indemnización a los interinos. ¿Cree que con esta oferta tan amplia de conversión en empleo fijo de estos interinos el Gobierno va a guardar en un cajón sus intenciones de modificar el régimen laboral de los interinos? Brevemente, si es tan amable, Miguel. Bueno, yo creo que indudablemente sí que ha saltado todo esto por la sentencia europea. Todavía no estaba claro exactamente qué iba a pasar con los interinos funcionarios, con los interinos estatutarios en cuanto al tema de la indemnización, pero bueno, se ha puesto el dedo en la llaga. Los presidentes de comunidades autónomas en la conferencia de presidentes tomaron el testigo y nosotros lo que hemos hecho indudablemente es presionar para sacar esto adelante. Sí que puede, y a su pregunta concreta, sí que puede esto modificar las posiciones del Gobierno con respecto a los interinos de la Administración Pública. Pregunta de la compañera Rosa Sánchez, del periódico de Cataluña. Paco Ochoa. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Una pregunta muy sencilla. Hace unos días me sorprendía ver en la prensa que el Gobierno iba a acometer una relación, una estadística del funcionariado que hay en el Estado español. Yo creía que eso estaba hecho y me di cuenta que no. Usted ha citado con una gran precisión los 2,5 millones de funcionarios, imagino que se refiere a la Administración General del Estado. No, empleados públicos de toda Totales, España. sí. Totales. Entonces mi pregunta ¿es necesaria esta nueva estadística que quiere hacer el Ministerio de Hacienda o realmente está todo ya contado y fijo? Yo la verdad que en estos momentos desconozco cuál es la nueva estadística que quiere hacer el Ministerio de Hacienda. Así que es verdad que algún medio de comunicación ha sacado. No se sabe cuántos empleados públicos hay en España. No, lo sabemos exactamente. Y lo que quería hacer el Gobierno era clarificar las diferencias que hay entre administración pública y entre sector público, y sobre todo el sector público empresarial, que es una barrera a veces que a los ciudadanos y a nosotros mismos a veces nos confunde. Bueno, todo lo que sea en transparencia, en clarificar las cosas y en que los ciudadanos sepan en qué se utilizan sus impuestos, desde luego bienvenidos sean. Y desde luego, y no me quiero alargar, pero perdónenme pedirle a un sindicalista que sea breve, es complicado, que sepan todos los ciudadanos que los empleados públicos, de verdad que estamos para intentar hacer mejor las cosas, pero que si por ejemplo en este país hay 7 sistemas informáticos en la Administración de Justicia, pues eso incompatibles entre sí, eso no lo ha decidido ningún funcionario. Mañana Gobierno y sindicatos van a firmar un importantísimo acuerdo para el empleo público y lo hemos recordado con el presidente de la Central Sindical Independiente de Funcionarios, CESIF. Señor Borra, Miguel Borra, que ustedes lo firmen bien, ¿eh? Buenas noches, gracias. Muchísimas gracias, buenas noches.